y escrita por Felipe Zuleta Lleras para El Espectador, ojo, titulada El Inepto. No hace falta que uno le ponga el apellido. Todo el mundo sabe quién es el inepto. El inepto, el inepto Gustavo Petro, que muestra incapacidad para gobernar. Petro, dice el señor Zuleta, no tiene método, es perezoso, es mitómano, es megalómano y es egocéntrico. No ha hecho ningún pronunciamiento para unir a Colombia en un propósito común, todo lo contrario, divide, atiza el odio, saca su discurso de lucha de clases, de ricos contra pobres, de blancos contra negros, de trabajadores contra empresarios, ataca virulentamente a los medios de comunicación y siempre está en su cabeza calenturienta, maquinando, pensando que alguien le quiere dar un golpe de Estado. Encima, se cree por encima de la ley, critica a los órganos de control, no le gusta la Procuraduría, no le gusta la Contraloría, no le gusta nada. El tipo quiere es gobernar como Maduro, habla pestes de las altas cortes, ve fantasmas en todo lado que no lo quieren dejar gobernar, las élites, la oligarquía, los medios, los banqueros, los golpistas, se inventa entrampamientos, se inventa ruptura institucional, siempre busca palabritas para victimizarse. El señor Gustavo Petro, esto me gustó del artículo, dice, Petro mantiene diciendo que no lo quieren dejar gobernar. El problema, dice él, es que usted no sabe gobernar. Y como usted no sabe gobernar, porque usted no es disciplinado, porque no trabaja, porque es perezoso, pues entonces usted siempre mantiene en campaña presidencial. Y como siempre mantiene usted en campaña presidencial, pues ¿qué es lo que hace? Prometer, prometer y prometer. Y al final el gobierno de Petro pues no sale con nada, salvo pues las cosas malas. Dice, además es un gobierno rodeado de incompetentes. ¿Mm? La ministra del Deporte dejó perder los Panamericanos. El ministro de Salud, que no tiene títulos reales, dejó vencer 6 millones de vacunas. Un detrimento de 70.000 millones de pesos que él no va a pagar. El patán del canciller Leiva sigue despachando y está sancionado. Gustavo Petro ha llevado al país a un retroceso de más de 20 años, dice el columnista, en materia de orden público. Podríamos decir que en absolutamente todos los niveles. La paz total es un desastre comprobado. Y siempre mientras todo esto ocurre, quiere fortalecer a los grupos armados al margen de la ley y desmantelar las fuerzas militares. Sus mensajes agresivos en redes sociales ponen de manifiesto que padece una enfermedad mental relacionada con el afán de destruir y de prender el país en llamas, al que según Petro, pues hay que refundar la patria. ¿Mm? Ese señor, ese es usted, señor Petro, con una verborragia que lo caracteriza y no se ha dado cuenta que lleva 2 años, ¿mm? Que ya va para el tercero, pamplinas. ¿Mm? Y más bien, ¿por qué no utiliza ese tiempo que gasta victimizándose en gobernar? Le dicen. Seguramente podría lograr el cambio que prometió. Pero no, hay despilfarro, contratación de amigos, la corrupción del hijo negado, el maquillista, el vestuarista, el masajista de la primera dama, y más escándalos que sacuden su gobierno, como bien lo dijo el último informe de la revista The Economist. Lástima que haya perdido la gran oportunidad de realizar cambios profundos en el país que el país necesitaba. Ni modo, por el piso. ¿Todo bien en casa? Porque el diario El Espectador normalmente no habría publicado esto y les tenemos otra joya. La revista Cambio, de extrema izquierda, pues publicó también una nota contra Gustavo Petro, titulada Gustavo Petro, el presidente que no gobierna, escrito por la escudera de Petro, María Jimena Duzán, la que Petro se llevaba de paseo antes, ya no, diciendo que Petro ya va para 2 años y no gobierna.
Y esta columna tiene algo muy interesante que compartirles, que aquí está gobernando Laura Sarabia. Y eso que está diciendo esta columna de María Jimena Duzán, que hace parte del círculo íntimo de Gustavo Petro, después de esta columna ya no, nosotros veníamos ya semanas atrás advirtiendo que es Laura Sarabia la que está gobernando Colombia porque ella conoce los profundos secretos de Gustavo Petro. Y porque Gustavo Petro es un tipo que no es capaz de gobernar, porque el señor seguramente se la pasa bajo el consumo de estupefacientes y no le queda de otra sino a esta niñita de 29 años dar la cara y dar las órdenes y un montón de ministros que le van a creer a esa jovencita de 29 años, ¿no? Con apenas un título y ya está. Y un escándalo y un muerto encima. ¿Quién le va a creer a esa gente? ¿Quién le va a creer a esa gente? Pues vemos que a pesar de que Gustavo Petro, igual que la otra columna, les voy comentando lo interesante de ella, nos cuenta que al igual que Petro, que a pesar de que Petro ganó con un discurso esperanzador, Gustavo Petro no ha podido convertir ese discurso en hechos. El primer año de gobierno de Petro, lo dice acá una activista de extrema izquierda, María Jimena Duzán, los últimos días, para darles contexto, o sea, nada más hoy, María Jimena Duzán publicó un podcast contra Bukele diciendo que es dictador, invitando a los tipos desastrosos de Soros del periódico El Faro. O sea, estamos hablando de la izquierda más rancia que hay en Colombia. Ella está publicando contra Petro. El primer año de Petro fue el año de menor ejecución presupuestal. O sea, a esta gente no le gusta trabajar, menos mal. ¿Qué tal que Petro fuera trabajador como Álvaro Uribe? Pues Petro habría hundido el país hace rato, pero como el tipo no trabaja, no le gusta, a pesar de que Petro ha tenido un presupuesto histórico, avances son bajos, escasos, en temas de tierras ni que se diga, el ministerio dice una cosa, la Agencia Nacional de Tierras dice otras, en fin. El punto es que la promesa de comprar disque 1.500.000 hectáreas se fue al carajo. También nos cuentan que el gobierno Petro pues sacó muy tempranamente a varios ministros y que en este momento el gobierno Petro pues además está ya en una nueva crisis ministerial. Van a salir ministros. Yo sé que están diciendo que no, van a salir. Acá lo cuentan también, lo cual va a perjudicar la ya grande crisis de gobernanza de Petro. Cada uno es una rueda suelta, no están sincronizados en las diferentes agencias del gobierno. Por cuenta de este despelote, dice, en el que nadie da razón de nada, perdimos la oportunidad de hacer los Juegos Panamericanos y un largo etcétera, ¿no? Nadie en el INVIMA, nadie en el CRED, etcétera. Es tal el desgobierno, dice ella, que hay noticias insólitas, como que el gobierno se vende como el gobierno del cambio climático y redujo el presupuesto del sistema de gestión de riesgos. Por eso Colombia estaba semanas atrás como estaba en materia y como consecuencia de los incendios. Es más, desde que llegó Petro hemos tenido 4 directores nacionales de bomberos. Ninguno ha podido durar ni más de 4 meses. No hay estabilidad institucional. Y como no hay estabilidad institucional, no hay manera de implementar una buena política, ninguna política. ¿Mm? Petro sigue diciendo que hay conspiraciones. Ella le dice, Petro, aquí no hay conspiraciones, aquí hay incompetencia. ¿Mm? Y hablando de los talones de Aquiles de Petro, dice que el mayor es Laura Sarabia. Laura Sarabia, la directora del Departamento de Prosperidad Social, antes la jefe de gabinete, sí, la misma señora del escándalo donde hay un tipo que ya desvivió este gobierno. Dice, el gobierno Petro no es perfecto, pero tampoco es práctico, o sea, no es nada. El problema es Laura Sarabia, que tiene más poder que Petro, dice ella. Esa eficaz asistente de Armando Benedetti pasó de un momento a otro a ser la dueña de Petro. Nadie, ni siquiera los ministros, pueden hablar con Petro sin pasar por Laura Sarabia.
¿Quién confirma esto? Los propios ministros con los cuales habla María Jimena Duzán. Laura Sarabia, que era la encargada de hacer el seguimiento a las políticas públicas de Petro, y que además era la que se encargaba de cubrir las ausencias, agencia privada para el café de Petro, agenda privada para el café de Petro, ¿no? Las ausencias de Petro cada vez más frecuentes. Esa misma Laura Sarabia nunca ha dejado de ser la sombra de Gustavo Petro, nos dice. Su presencia avasalladora ha sido incómoda para todos los ministros, hasta para el director del DAPRE, que ya renunció, pero también para Susana Muhammad. Susana Muhammad está sonando para ser la jefe de gabinete. A Laura Sarabia no le gusta, ese rumor la está incomodando, porque Laura Sarabia quiere volver por la puerta grande al DAPRE para manejar otra vez el gobierno a su antojo. Dice, la falta de liderazgo de un gobernante hace que las rivalidades entre sus subalternos se vuelvan grandes obstáculos para hacer cualquier cosa. O sea, es una izquierda carroñera y se están matando todos allá por robar y por quedarse con el poder. ¿Por qué? Porque realmente nadie le va a hacer caso ni a Laura y nadie le va a hacer caso a alguien como Petro. O sea, si tu jefe consume estupefacientes, si tu jefe no trabaja, si tu jefe mantiene en agenda privada, si el tipo se desaparece, ¿qué ministro lo va a respetar? Ninguno. Nadie lo va a respetar. Sarabia, además, ha logrado el apoyo de medios de comunicación que le están lavando la cara a su escándalo de abuso de poder contra María Elvis Mesa. Esto en términos muy suaves. Decir que fue un abuso de poder es poco, porque este proceso tiene un muerto encima. Acá está subrayado en la columna, por supuesto. Laura Sarabia va a todos los consejos de ministros, maneja los consejos de ministros, a veces los preside, a veces ella es la que habla porque Petro no habla o Petro no va. En la práctica, los ministros se sienten en el aire y sin norte. Un gobierno que no tiene cómo hacerle seguimiento a sus políticas es un gobierno de mentiras. Esta es la zarina, esta es la que manda a Petro. A ella, por supuesto, la manda Maduro. Y dice, Petro además es un tipo que no resiste controversia, porque todo el que se atreve a controvertir a Petro sin tapujos y expresar sus opiniones, los echa, han salido mal librados. O sea, es una persona que conoce a Petro. Eso le sucedió a Jorge Iván González, el director del DNP. Eso le salió a los otros ministros que salieron, como el ministro de Educación. Dice, a Jorge Iván González, un economista dedicado, un economista que le sacó el Plan Nacional de Desarrollo a Petro, pues como este señor no quería ser un yes man, no quería decirle siempre sí, sí, sí a Petro, pues acabó ninguneado. Petro lo graduó de neoliberal y lo echó. Petro se ha dedicado a decir que hay una conspiración para no dejarlo terminar su gobierno. Ya va siendo hora que lo empiece, dice María Jimena Duzán